estaría de acuerdo en que se aplique. Porque, por ejemplo, si un día el MCRC, en el futuro, conseguimos la hegemonía cultural y empezamos a movilizar a la gente en serio para derrocar este régimen sin pasar por las urnas, nosotros estaríamos alzándonos pública y tumultuariamente para impedir la aplicación de las leyes, es decir, para impedir que se aplique la Constitución, porque nosotros, sin pasar por las urnas, queremos quitar entera la Constitución y poner otra, y abrir un periodo de libertad constituyente. Entonces, en esa pugna, en esa lucha, seguramente nosotros entremos en el tipo penal de la sedición. Es decir, que mientras estemos luchando, habrá gente desde el gobierno que empiecen a aplicar contra nosotros, los jueces y los fiscales, empezarían a aplicar contra nosotros, contra los líderes del MCRC, los delitos de sedición, porque nuestro alzamiento es para impedir la aplicación de la Constitución. Aunque seamos mayoría, pero las leyes estarían así. Entonces, en ese supuesto, ¿usted estaría de acuerdo con aplicar este delito y soportar las penas? Pues nada más, don Antonio, esa es mi pregunta. Muy bien. Gracias y un abrazo. Nada. La pregunta está muy bien formulada, es ocurrente y oportuna. Y mi contestación es rotunda. Nosotros no cometeríamos ningún delito, porque la resistencia pasiva, el decir a la gente que no vote, no puede ser nunca delito de sedición. Nosotros no impedimos que se incumplan las leyes, ni impedimos que se cumpla la Constitución. Nuestra propaganda, nuestro deseo y nuestra voluntad es extender nuestra influencia para que voluntariamente no se vote, para que voluntariamente se cambie el sistema por otro, voluntariamente, pero nunca haciendo actos sediciosos que implican no solamente el hecho material de impedir el cumplimiento de las leyes generales de España hoy, del régimen monárquico. No, hace falta algo más. En primer lugar, la palabra tumultuoso implica una reflexión, de manera tumultuosa, porque no es el número. Lo que implica el tumulto es la perturbación. Y el delito de sedición, antes de esta Constitución, era un delito contra el orden público. Ahora es un delito contra la Constitución, que se diferencia del de la rebelión, porque en la rebelión se requiere que intervengan alguien que pertenezca a Fuerzas Armadas. No, nosotros lo que proponemos son una resistencia pasiva, no votando, y dando ejemplo, presentándonos en las mesas electorales, para decir que asistimos, para que no nos confundan a los abstencionarios con los abstencionistas, y que nosotros asistimos porque somos ciudadanos, tenemos conciencia social y ciudadana, somos personas educadas, no ponemos en nada, ningún peligro, ningún orden público, y el orden constitucional nunca lo hemos aceptado. Nosotros no votamos, yo no voto nunca. Y el orden constitucional es el que queremos que se derrogue, pero nunca por vía violenta, ni por vía tumultuosa. No es la multitud levantada en tumulto la que va a derogar la Constitución. Queremos que sean millones de españoles los que no voten. ¿Es un acto negativo? No. Es un acto afirmativo, porque no va contra el orden público. Porque el orden público no puede ser confundido con el orden político. La diferencia entre orden público y espíritu público, que es el origen, fue establecido muy tardíamente en Europa. Fue necesario que se cortara la cabeza de un rey, Luis XVI,
en la Revolución Francesa y que transcurriera mucho tiempo donde no se pronunciara palabra alguna equivalente a rey o a república, no se pronunciaba la palabra república. Ya con Napoleón, después del directorio, en el consulado, cuando fue ya único cónsul Napoleón, no el 18 de Brumario, el 19 de Brumario, sino cuando quedó un solo cónsul Napoleón, que no se llamaba Napoleón todavía, era Bonaparte. Ahí Napoleón Bonaparte ordenó a todos los prefectos de Francia, es decir, a los jefes de policía territorial, que le definieran si existía o no orden público. Nunca se había oído esa expresión antes. Se decía espíritu público, espíritu privado, no orden público. Era inconcebible que en las monarquías absolutas se hablara de orden público. Eso era un sobreentendido, que había un orden público. Pero Napoleón pidió esa encuesta a los jefes de policía de los departamentos territoriales de Francia. Y la contestación fue extraordinariamente expresiva de lo que querían decir. Y le decían que no sabemos lo que es orden público. Si por orden público se entiende que en las calles no hay jaleos, ni hay ruptura, ni hay robos públicos, pues no hay orden público, no hay. Que si las diligencias llegan a su destino en los tiempos previstos, pues hay orden público. Y el informe fue unánime, que había orden público. Es decir, espíritu público, porque espíritu público no es una extensión del espíritu privado al público en general, ¿no? El espíritu público es una inspiración de lo público en lo privado. Hay espíritu público en las monarquías, claro, como que el rey absoluto era el sustituto de Dios. Figuraros qué orden, es orden divino, más que público. Pues con Napoleón se establece orden público. Bien, todo este preámbulo es para decir que nosotros no somos perturbadores del orden público tal como se entiende desde Napoleón para acá. Nosotros no vamos a ser altercados en las calles, ni alteraciones de las costumbres sociales que se hacen en público. No. Y la palabra tumultuario del Código Penal implica necesariamente que haya una alteración de lo acostumbrado, porque haya un aglomerado de personas que alteran el funcionamiento, o mejor dicho, la ordenación de las ciudades, del campo, de las carreteras, que no alteramos ese orden público. No hay, por tanto, ni siquiera remotamente un espíritu sedicioso. Qué bien aplicada aquí la palabra espíritu. Porque la sedición nace contra el espíritu público anterior al orden público. Y nosotros es al contrario. Queremos restaurar y acudir al espíritu público, sin el cual es imposible una convivencia elevada de los ciudadanos. Por eso, querido amigo de Málaga, tranquilo, que no hay la menor posibilidad, entre 1.000.000 no hay ni una, de que podamos ser confundidos nunca con sediciosos. No, somos revolucionarios, respetando el espíritu público, es decir, el espíritu de los ciudadanos, el espíritu común, pero somos revolucionarios porque queremos la libertad que no hay, las libertades que no existen, la libertad colectiva, la libertad política colectiva. Esa es nuestra finalidad. Somos revolucionarios, pacíficos, no somos peligrosos, no somos violentos, pero ni somos sediciosos ni rebeldes en el sentido de rebelión. Rebeldes, por supuesto, en la conciencia somos rebeldes ante todo. No es que no votemos, es que no creemos en nada de esta Constitución, ni de estas autoridades, ni de estos altos cargos.
porque todos están corrompidos o toleran y no persiguen la corrupción. Otra pregunta.